Pero esta noche nosotros queríamos, aprovechando que habíamos estado conversando también otras noches entre nosotros y con más gente acá en el programa, a propósito del fenómeno movimiento social artiguista, que después derivó en lo que hoy es el Partido Cabildo Abierto, la aparición de Guido Manini Ríos como un caudillo anacrónico, decía yo, y el hecho de la reemergencia de un sector político que atraviesa a la sociedad uruguaya, que tiene una larguísima tradición en el Uruguay de la derecha conservadora, que en algunos momentos tuvo episodios de violencia, como el que estudió el profesor Bukele, justamente, la época de la JUP, en su último libro, O se está con la patria o se está contra ella, editado por Fin de Siglo. Gabriel Bukele, buenas noches, profesor, ¿cómo va? Bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Te escuchamos, profe. A ver. Bien. ¿Me escuchan bien? ¿O qué pasó? A ver, de vuelta. Sí, yo los escucho perfecto. Ustedes, no sé si me escuchan. Estaba diciendo que muchas gracias. Hoy tenemos un problema con los teléfonos. Suenan horrible verdaderamente los teléfonos hoy. No sé qué pasa. ¿Están oyendo igual? Ahora te escuchamos en el auricular acá en el estudio. Vamos a intentar conversar lo mejor que podamos, Gabriel. Bueno, dale. O sea, a todos nos ha sorprendido el tema de la reaparición, la reemergencia de un sector social que parecía que estaba contenido dentro de los límites del Partido Colorado, del Partido Nacional, eventualmente dispersos por allí, apareciendo en la construcción de un partido nuevo. Pero acá estamos hablando de una larguísima tradición política, ¿verdad? Sí, totalmente. Uno diría que en general las derechas más radicales se cobijaron dentro de fracciones de los partidos históricos, ¿verdad? Sí. Pero es cierto que de manera como continua, en larga duración, hubo intentos por emerger como movimientos autónomos, independientes, que en general no terminaron con mucho éxito, ¿no? Ajá. Y bueno, tal vez hoy sí podamos ver que hay una intención de esos conceptos, de esas ideas que uno ve en larga duración de la derecha más radical, emergiendo nuevamente. Claro. Gabriel, y vos nos contabas que esos intentos por cuajar de repente en sector o en la construcción de algún tipo de dispositivo, aparato político, nunca tuvieron mucho éxito. ¿Eso por qué es? ¿Por la propia constitución o la construcción democrática uruguaya que desde el vallismo para acá tiende al progresismo, o es un fenómeno del propio movimiento que no logra finalmente construir una alternativa posible? ¿Vos cómo lo ves? Mira, me parece que hay una hipótesis muy usada para explicar la política uruguaya en su historia, que es la idea de la partidocracia, ¿no? Ajá. Como que hubo partidos sólidos que de alguna manera negociando, acordando, aunque hubo una hegemonía colorada, de todos modos el otro partido, el blanco, actuaba de manera bastante consensuada, y eso, incluso la ingeniería electoral de la ley de Lema favorecía que todas las corrientes de pensamiento, ya del centro, y a veces del centro izquierda, hasta la derecha y extrema derecha, fueran cobijadas en los grandes lemas. Uh-huh. Ahora, lo que permite observar la historia, y seguramente da para seguir pensando por este fenómeno nuevo que aparecen y siempre hacen pensar más atrás nuevamente, es como ante momentos de crisis importante, o percepción de crisis, y a veces la percepción de crisis puede ser hasta alimentada de una manera inteligente, ¿no?, para que parezca una crisis, da la impresión de que esas derechas adquieren una energía, desde el campo social incluso, ¿no? O sea, que alertan a sectores de la sociedad, tienden a movilizarse y encuentran su nicho político incluso afuera de los partidos. Ocurrió frente al vallismo, claro. El primer vallismo, un intento de formar un partido nuevo, de derecha, y fracasó, ¿verdad? Y siempre aparece esa intención. En realidad, en mi estudio en particular, yo lo que hago es estudiar el fenómeno en torno a los años 70, ¿no? Y ahí claro. Aparece con fuerza. Sí. ¿De dónde parte, para reflejar la realidad del estudio, siempre lo significativo de ponerle el título a una obra, ¿no? O se está con la patria o se está contra ella. ¿Qué quiere reflejar, Gabriel? Mira, en realidad el título lo tomo, es entre comillas, porque es una convocatoria, o es una frase, mejor dicho, una cita del texto con el que la juventud uruguaya de pie convocó para su, digamos, a su adhesión en el momento de su convocatoria en octubre de 1970.
Esa frase aparece allí y la elegí porque es muy sintomática de la forma de plantarse políticamente. Es decir, había allí una idea de la nación, del patriotismo, del nacionalismo muy excluyente, y era en aquel momento en que había efectivamente un alzamiento importante en cuanto a presencia del movimiento de izquierda en toda su amplitud, ¿no? Una izquierda que era muy polifónica y que debatía hacia adentro, pero todo eso era presentado o visto como una amenaza para la nación. Entonces el mensaje era, bueno, se está con la patria o se está de este lado, o aquellos son foráneos, extranjeros, traidores a la patria y demás. Incluso ese epíteto de no ser patriota se va extendiendo incluso a figuras de los partidos tradicionales, ¿no? Es decir, Ferrer Aldunate, por ejemplo, el líder blanco, no fue ajeno a ese señalamiento. Claro. Y hoy se puede observar un anticomunismo y un ruralismo y un nacionalismo exacerbados nuevamente en virtud de los cambios o de cuestiones quizás puedan ser cíclicas. Sí, evidentemente vos justo nombraste tres líneas de pensamiento que son las que emergieron históricamente en esos brotes de movimientos de derecha con cierta pretensión pública, ¿no? Dijiste anticomunismo, ruralismo, y no sé cuál fue la otra que dijiste. Nacionalismo. Nacionalismo, obviamente. Las tres conjugadas le dieron fisonomía a esa derecha más radical. Y bueno, yo te voy a decir la verdad, es decir, yo hice un trabajo histórico y me fui encontrando con la realidad, porque yo este tema lo venía estudiando hace unos años. Y este fenómeno del cabildo abierto que ustedes enuncian es bastante reciente, estamos como conociéndolo, descubriéndolo, claro. Y yo encuentro sintonías muy claras. Voy a querer tal vez perspectiva histórica para profundizar en esos lazos, pero hay una línea de continuidad en esos tres conceptos, ¿no? Tal vez la prédica anticomunista no es la principal hoy, como lo fue en el 70, pero el tono ruralista, que tomaba mucho prestado de Nardone ya en el 70, ¿no? Sí, claro. Y que tiene profundas raíces, es indudable. Y luego aparecen otros elementos que alertan, que generan esa movilización, ese miedo a algo diferente. Yo diría que hay el tema de la seguridad, es decir, el tema de la reforma y el no al miedo, esa cuestión es una carga fuerte para anudar a la derecha hoy. Sí, la ley y el orden también, ¿no? ¿Y cómo, perdón? La ley y el orden, ¿no? Exacto, eso que es una consigna también permanente. Y otro tema que ha irrumpido de una manera que puede sorprender es el de la presunta ideología de género, ¿no? Como una amenaza al statu quo, a nuestros valores y demás. Y siempre aparece, incluso tanto en aquellos años que yo estudié como ahora, el componente religioso como envolviendo también esa cuestión de, bueno, los valores tradicionales y sagrados están siendo mancillados, ¿no? Claro. Entonces ahí encuentro esas puntualidades. ¿Sí? ¿Y cuáles son, de dónde vienen, de dónde vienen las raíces de todo de toda esta tradición y de este sector de la sociedad? Porque hay que reconocer que acá hay una transversalidad en toda la sociedad uruguaya de este pensamiento conservador de derecha, ¿no? Claro, mira, yo cuando me puse a estudiar esto, incluso bueno, hacer una tesis supone también reflexionar en un campo más teórico, qué significa la derecha. Es un tema complejo porque en la mayor parte de los casos, eso que analíticamente ubicamos como derecha no se define o no acepta esa denominación. Claro. En Uruguay, pues nadie es de derecha. Sí. Solo García Pinto, ¿te acordás? La derecha popular del Partido Colorado en su momento, pero si no, es raro. Ligada a palo y palo. Claro, ahí está. Él sí decía, honestamente somos de derecha. En general los movimientos que uno define o ubica a la derecha no se autodefinen como tal. Y bueno, yo creo que uno en el campo del análisis, a nivel incluso de una mirada incluso universal de los fenómenos, claro. La derecha representa o ha representado, o hemos llamado derecha a ese espacio político que de alguna manera conserva posiciones, defiende posiciones ya preestablecidas, un estado de cosas que se quiere conservar y que justamente ante la alarma de transformaciones importantes, bueno, reacciona fuertemente. Y eso uno podría decir, uno tal vez cayendo en los esquemas más clásicos de la izquierda, del pensamiento de izquierda, es, bueno, primero el sentido de el poder económico, la propiedad, ¿verdad? Entonces, eso es una postura defensiva clara. Pero, sin embargo, yo tomo la reflexión de un historiador argentino que trabaja a las derechas también a nivel latinoamericano y plantea algo así como que la derecha y el anticomunismo, dice, las dos cosas son más que el grito histérico de las clases dominantes. Entonces lo interesante es ver cómo tiene capacidad de atravesar, como decías vos, transversalmente a la sociedad y tener incluso un cuño popular claro. Muchas veces importante, ¿no? Claro. Sí, porque se autodenominan intérpretes del sentir del momento, ¿no? Es decir, claro. Sobre todo en el tema seguridad, claro. La indefensión hace que aquí se vaya a
dar todas las garantías para volver al orden. Pues de hecho, nacen como movimiento social artiguista, ¿no? Sí. Estamos hablando de esto de ahora, ¿no? No nacen como un partido político. Y tienden al encuentro de todo aquel que está en la sociedad, en distintos estamentos y bases de la sociedad, ¿no? Claro. Sí, siempre está ese tema de la disputa de Artigas, ¿no? Todos los colectivos políticos que ha habido en Uruguay, no siempre, ¿no? Desde 1880 en adelante, porque antes era el traidor, Artigas era denostado por las élites, pero a partir de un momento descubren Artigas en las élites y luego todos han disputado el espacio de, bueno, ¿qué es el ser artiguista? Sí, Artigas da para todo también, ¿no? ¿Qué? Que Artigas da para todo también, ¿no? Claro, y bueno, siempre deja algún espacio del cual, digamos, tomar una prédica, un discurso. Lo curioso de Cabildo Abierto, porque viste que cambió de nombre porque no podía formalmente usar la fórmula artiguista, claro, ¿verdad? Y lo curioso es que llamarse Cabildo Abierto como herencia artiguista tiene una contradicción histórica importante, porque Artigas, desde Purificación, tuvo en el Cabildo montevideano un permanente revuelo, ¿no? Y conflicto. Pero bueno, son cuestiones del uso del nombre y cómo lo que se apropian de él, es un tema finalmente. El hecho que el hermano del candidato a la presidencia de la República por Cabildo Abierto, Guido Manini, que es Hugo Manini Ríos, integrara o fundara la Juventud Uruguaya de Pie, hace que de alguna manera Cabildo Abierto se nutra de ese pasado en el presente. Mira, yo creo que explícitamente no lo hacen, porque acá hay un tema aparte, que la JUP que yo estudié, después de que terminó su proceso, en plena dictadura desaparece, se autodisuelve, nunca más nadie recogió la memoria de esa organización, quedó como en la nada. Yo era un fantasma que yo quería estudiar justamente. Luego yo estudié el fenómeno de la JUP, cuyo dirigente principal fue durante los 4 años de existencia Hugo Manini. Un día me enteré que existía un Guido y que era jefe del ejército, pero esa conexión no estaba clara estudiando el pasado. Ahora, hay una conexión familiar. Uno diría, bueno, a veces los hermanos pueden no ser idénticos. Sin embargo, hay cierta consonancia, al tiempo que Hugo Manini patrocina la nueva salida del diario La Mañana, en este momento, este año. Sí. Y que La Mañana fue, durante un buen periodo, el soporte de prensa de la propia JUP. O sea, hay algunas sintonías interesantes, pero bueno, me parece que son más interesantes de ver las líneas de las continuidades de pensamiento, más allá de los parentescos que pueda haber. Porque en realidad el apellido Manini tiene un siglo de historia en el conservadurismo uruguayo, ¿no? Sí, claro. Por eso te preguntaba, Iba, ¿de dónde viene toda esa larguísima tradición política y que es necesario reconocer? Antenoche o anoche, no recuerdo, anoche, uno de nuestros invitados, o la semana pasada, nos decía, es mejor que un sector político de esta naturaleza esté trabajando, actuando a la luz visible, incluso integrando el Parlamento, donde podemos ir y discutirnos y pelearnos todo lo que sea necesario, a que haya un sector que no tiene una representación política clara y adecuada. Entonces, como que el Uruguay va a tener que adaptarse y darse cuenta que hay un sector de derecha conservadora que está reclamando una parte del ser ciudadanía en el Uruguay de hoy, lógicamente. Y entonces, acá la pregunta es, ¿hay todavía en el Uruguay de hoy algo que aquella JUP o lo que puede lo que pudo haber quedado en adelante le pueda estar diciendo todavía al Uruguay de hoy, Gabriel? Primero que me parece que compartiría con esa persona que no sé quién es, lo que decía en cuanto que es mejor que estén las cartas en la mesa y que los voceros de determinadas ideas estén presentes y visibles, eso es lo mejor. Yo creo que un cambio sustancial, por lo menos en la coyuntura actual y en aquel pasado, un cambio que encontramos es que, en todo caso, esa derecha radical no manifiesta vocaciones golpistas explícitas, al menos, no parece ser el camino, ¿no? Porque en aquel momento sí, ¿verdad? La JUP se fue emparentando desde el año 72 claramente con el proyecto golpista de los militares, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, el blanqueo de su existencia, ¿verdad? Que sea tangible de sus dirigentes y en todo caso su presencia parlamentaria permite hacer más diáfano el proceso, ¿no? Más diáfano para la ciudadanía, ¿no? Claro. Entonces, bueno, dirán lo que dirán y seguramente el hecho de que tenga la luz de la prensa, el Parlamento y demás, seguramente lo llevará, uno espera, ¿no?, a moderar planteos y a llevar finalmente al plano del diálogo, ¿no?, sus propuestas, sus proyectos. Parece que todo espera, como ¿no?, una especie de rompecabezas, pero en el sentido de lo que tú en algún momento afirmaste,
sobre la detención del empresario mediático Miguel Sofía, ex propietario del Grupo del Plata. Cuando él fue detenido, reabrió el tema de la reacción violenta en la predictadura. Sí, exacto. ¿Eso tiene alguna también vinculación con lo que estamos hablando? Bueno, otro elemento distintivo es que hoy por hoy no hay una escena de violencia política como la que hubo en aquel entorno del 70. Entonces, yo digo el 70 como año, digamos, promedio de una época previa al golpe, en la que grupos de derecha, en la mayor parte de los casos, no identificados por sí mismos, o sea, en el anonimato, cometieron acciones, crímenes gravísimos, ¿verdad? El Escuadrón de la Muerte, que es un nombre que se le adjudicó, nunca se proclamó como tal, y otras bandas de acción violenta que irrumpían en los liceos, o en actos, por ejemplo, en la caravana del Frente Amplio del 71, o con atentados un poco por todos lados, eran un marco de violencia notorio que se adjudicó de alguna manera a la JUP porque era la forma más visible que había. En el rigor de la investigación histórica, uno no logra poder adjudicar concretamente tal acción a tal actor político, ¿no?, de aquel tiempo, pero evidentemente había un marco de derecha golpista y que se manifestaba con violencia, de la cual la JUP seguramente era un vocero calificado, ¿no? Claro. De manera tal que este es el escenario en el cual estamos analizando haciendo paralelismos y yendo hacia la instancia misma de la vida y de la fuerza que ha cobrado un partido político que en principio y hasta hace no mucho tiempo no estaba en la consideración popular. No, por supuesto. Quiero agregar algo. Uno dice, bueno, hoy no es un escenario de violencia ni de miradas golpistas, sin embargo, es interesante ver cómo, desde el punto de vista simbólico, este espacio que están haciendo ahora no deja de tener algunas sintonías con episodios puntuales que han ocurrido que uno espera que luego sean claramente clarificados, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que aparentemente un vehículo de propaganda de Cabildo Abierto dejaba oír a alto volumen la marcha militar que la dictadura, ¿no?, nos avisaba de los comunicados, por ejemplo. 25 de agosto. Esa noticia. Ahí va. O el hecho de que algunas mentes un poco perdidas que extrañan al nazismo aparezcan en sus actos, luego dicen no somos nosotros, pero como de una manera atrae, ¿no?, algo así como una miel que atrae moscas que tienen que ver con un pasado muy cargado de la derecha y que bueno, veremos cómo este movimiento logra contener esas energías más radicales, ¿no? Y a la vez como estrategia publicitaria, porque todo, por bien o por mal, todo el mundo va a hablar de un hecho que se pueda constatar de esta forma, ¿no? Sí, es cierto. No sé, a ver, uno dice cuánto les puede convenir o no, si es estrategia publicitaria a favor o si les puede salir en contra, no sé, pero yo creo que hay un espacio social que es el que está nutriendo a Cabildo Abierto, sí, claro, que tiene que ver con cierta mirada, por lo menos complaciente, con el pasado dictatorial. Sí, los grandes provocadores siempre tienen un escenario en el cual mostrarse, ¿no? No, es obvio que al menos según lo que dicen las encuestas, hay al menos un 10% del electorado que se identifica o que está dispuesto a votar este espacio, ¿no? Es lógico. Sí, se confirmará el domingo, pero hay un espacio. Yo creo que, bueno, vuelvo a la pregunta con que arrancamos. Yo creo que siempre existió, seguramente en la sociedad uruguaya, ese X porcentaje, claro, a la alza o a la baja, empapado o embebido de ideas de una derecha radical, y que logran emerger y manifestarse en esos contextos que se presentan como de alarma, ¿no? Entonces, hoy hay presente una alarma, yo creo que tiene mucho artificial ese discurso, pero está presente, y creo que hay que pensarlo también en un tema más global, ¿no? Hoy parece que viviéramos una gran crisis de modelo civilizatorio en todo el mundo, a nivel planetario, lo que está pasando en América Latina de manera constante, incluso en Europa, esa idea de que, bueno, la catástrofe está a la vuelta de la esquina y encontrar responsables siempre es útil para acumular detrás de un proyecto. Bueno, los culpables eventualmente son determinados movimientos, te volví a decir, ¿no? El tema de la agenda de género, o la izquierda gobernante, o los movimientos sociales transformadores, bueno, pasan a ser un poco el eje de esa amenaza a los ojos de la derecha más radical. Ahora, para la convivencia democrática es indispensable que sean cuidadas ciertas formas o ciertas señales para poder intercambiar, porque la democracia también es eso, intercambiar, poder llegar a algún acuerdo en algún tema puntual, en otros no, pero sobre ciertas reglas básicas de convivencia y de no, como pactos de no agresión permanentes, ¿no? Con ciertos principios que si nos recuerdan a la dictadura, lógicamente no quisiéramos iniciar ni la mínima conversación.
Claro, yo creo que en el campo cultural, digamos, hubo una cierta victoria del enfoque antidictatorial, ¿no? Creo que realmente el consenso partidario bastante amplio a partir del 84, 85 construyó una idea de que eso había sido un gravísimo error, más allá de discutir quiénes fueron los culpables, ¿no? Pero hay que evitar que esa nostalgia vuelva, digamos, quiera dar una lucha, digamos, legitimadora de aquel pasado, ¿no? Entonces, bueno, uno dice, tal actor puede ser proclive a marcar la cancha con reivindicaciones de aquel pasado. Hay que marcar esa cancha en sentido adverso, bueno, en un contexto, como decías tú, de diálogo, claro, ¿no? Claro. De debate político, obviamente. Exacto. Sí, porque las ideas se combaten con ideas, naturalmente. Exacto, ¿no? sí. Exacto. Bueno, Gabriel, y desde el punto de vista de tu libro y del aporte, ¿cuál te parece que es principalmente el mensaje o el cerno del mensaje del libro y de tu investigación a propósito de la JUP y de aquel tiempo tan tremendo para el Uruguay, ¿no? Sí. Mira, te diría que hay como 3 escalones de interés que me parece que aporta. La idea es que una investigación aporte algo, ¿no? Histórica me refiero, ¿no? Claro. Primero hay un aporte que es el que lo que yo empecé en mi cabecita estaba en decir qué fue la JUP, tratar de descubrir a través de distintas fuentes qué clase de movimiento era. Por lo menos descubrí o puse en evidencia que fue más que una banda de matones que andaban pegándole a la gente, ¿no? Que era una organización con una ideología, con una estructura. Todo eso es un poco el trabajo de campo de investigación. El segundo elemento, me parece que fui como descubriendo y poniendo en evidencia, es que en realidad la JUP es algo así como una punta de un iceberg de ese movimiento social más amplio de derecha que sostenía al gobierno de Pacheco y luego al propio golpe de Estado. Y tercera reflexión, con la que hablábamos un poco con ustedes, es pensar que esas ideas son una parte, un componente de la historia larga del Uruguay, y simplemente está bueno estudiar y comparar en qué contextos aparece y cómo se manifiesta, ¿no? En aquel pasado, en este presente o más atrás en el tiempo, ¿no? Sí, totalmente. Y es buenísimo saber que el libro, O se está con la patria o se está contra ella, la investigación de Gabriel Bukeli, está en las librerías. Fue editado por Fin de Siglo y naturalmente todo aquel que pueda estar interesado en conocer más a este respecto de un capítulo que es cierto, parece que hubiera quedado encubierto dentro de la historia reciente. Bueno, pueden hacerlo a través de esa investigación. Te agradecemos mucho por este rato esta noche, Gabriel. Bueno, muchas gracias a ustedes. Si te parece, nos mantenemos en contacto, ¿sí? ¿Cómo no? A las órdenes. Dale, muchas gracias. Hasta pronto. El profesor Gabriel Bukeli, señoras y señores, con una mirada desde la investigación.